en este ciclo de conferencias de la IGEO. Sin más que agregar, le paso la palabra al doctor Gozo, y bueno, la charla que él va a dar se llama Geoeducación, uno de los pilares para la geoconservación. Una cosa que me pidieron que les recordara, a continuación de la charla de Gozo se va a abrir la instancia de preguntas, porque él no puede participar más hasta después de las 7 de la tarde, y entonces así ya quedaría todo, todo junto en esta primera parte. Ok, te cedo el micrófono, César. Bueno, muchas gracias, Elena. También agradezco a quienes están organizando este ciclo de charlas, de conferencias, por la invitación, por considerar oportuna nuestra participación en el ciclo de charlas, así que muchas gracias por ello. Bueno, decíamos entonces que yo voy a empezar a cronometrar porque sé que tengo 20 minutos, una especie de ensayito que hice me dio 23, así que espero estar un poquito más rápido, así que le voy a poner un poco de ritmo a las transparencias porque son unas cuantas. Geoeducación como uno de los pilares para la geoconservación. ¿Y por dónde vamos a transcurrir a lo largo de esta charla? Bueno, en algunas de esas 8G, algunas de ellas como geoconservación, geodiversidad, geopatrimonio, geositios, muy poquito, algo de geoparques también, porque yo no sabía bien qué formato darle, y me imagino que el público, si bien debe ser más o menos constante en el ciclo, quizás haya gente que aparece nueva, entonces capaz que introducir algunos conceptos sobre alguna de esas 8G, como así son conocidas, y después entrar rápidamente en geoconservación y ver un poco el abordaje o la mirada como la geoconservación como un asunto cultural, la conservación en general como un asunto internacional, la geoconservación como un asunto científico, para caer al final, que me parece que es un poco el objetivo de este ciclo y del capítulo latinoamericano del IGEO, en la educación de las geociencias, y bueno, comentar algunas estrategias que hemos desarrollado en el Geoparque, y al final quedamos con el planteo de algunos desafíos. Entonces, para ir avanzando la presentación, ¿qué es la geoconservación o la conservación de la geodiversidad? Según Sharpless, 2002, tiene como objetivo la preservación de algunos elementos de la geodiversidad, de aspectos indicativos que tienen que ver con procesos geológicos, ya sea de los minerales, de las rocas, o mismo de procesos que tengan que ver con la conformación del paisaje o del relieve, para de alguna forma intentar conservarlos manteniendo las magnitudes naturales de esos procesos. Es así que, emulando el concepto de biodiversidad, ustedes saben que tenemos desde hace algunos años, pero Gray, una definición de diversidad geológica, que es un concepto que todavía se está construyendo, pero que realmente es adoptado por muchos autores como aquel rango natural, o sea, la diversidad de formas, procesos de naturaleza geológica, que incluye rocas, minerales, fósiles, aguas subterráneas, aguas superficiales, suelos también, aspectos edafológicos, incluso los geomorfológicos, como mencionamos anteriormente. Y ahí algunas de esas publicaciones de este destacado investigador. Según el profesor José Brilha, de la Universidad de Minho, en Portugal, una pequeña parte de la geodiversidad tiene un valor que realmente justifica la implementación de estrategias de tipo preservacionistas o geoconservacionistas, y por eso enfoca, digamos, a los geositios y a los elementos del geopatrimonio como aquellos atributos que merecen ser cuidados, conservados. Entonces, de alguna forma, así se empieza a construir el concepto de geopatrimonio o patrimonio geológico como una cosa, un asunto relativamente reciente para nosotros los que nos dedicamos a la geología. Y bueno, donde ocurren entonces esos elementos in situ
que reciben el nombre de geositios y que son pasibles de medidas conservacionistas ante eventuales, algún tipo de amenaza a los que ellos estén supeditados o de degradación, sea natural o sea esta antrópica. Es decir, entonces algunos de esos elementos in situ de patrimonio geológico que merecen ser conservados. Y bueno, y ahí un poco la figura del trabajo de Brilliant, donde bajo ese paraguas de la geoconservación tenemos a la geodiversidad como los elementos abióticos en la naturaleza. Parte de ellos tienen un valor científico relevante porque contribuyen a entender parte de la evolución de la Tierra, y otro tipo de valores, ¿verdad? Y esos hacen a los elementos de geodiversidad, y aquellos que están en el sitio reciben el nombre de geositios, y si no, por ejemplo, una colección de minerales, una colección de fósiles en un museo, son elementos del patrimonio geológico. Todos estos últimos dos hacen al geopatrimonio o el patrimonio geológico. También hay por allí en la literatura una definición de Sendrero 96, que, bueno, contribuyó a este concepto de patrimonio geológico como el conjunto de recursos naturales no renovables, ya sean formaciones rocosas, estructuras, acumulaciones sedimentarias, formas del terreno, yacimientos minerales, yacimientos paleontológicos, que permiten entender, estudiar la evolución de la historia de la Tierra y de los procesos que la han modelado, por lo tanto son relevantes desde el punto de vista científico, y además ellos tienen como valor agregado aspectos culturales, educativos, paisajísticos o incluso hasta los recreativos. Así que si entendemos de esa forma el patrimonio geológico de una manera general, poniendo como ejemplo, por ejemplo, la geología de la Antártida, ¿verdad? Que hay un conocimiento científico muy avanzado, en donde los científicos dedican mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchos recursos al estudio, tomándolo de lo que es el medio físico, porque contribuye al conocimiento, por ejemplo, de la teoría tectónica de placas, al cambio climático, a la evolución de la vida. Hace necesario que algunos lugares de la Antártida sean protegidos, y de esa forma, como en la imagen aparecen ahí algunos de esos sitios, a través de ese protocolo de protección del ambiente en el Tratado Antártico, es que se han de alguna forma eliminado la fuente de potenciales daños a esos sitios geopatrimoniales, que tienen que ver con afloramientos de algunos minerales, que tienen que ver con áreas de hielo, que tienen que ver con algunas características del relieve, que nos ayudan a entender la geomorfología glacial, o secciones estratigráficas que están allí representadas, o algunos ejemplos de estructuras, o algunos fósiles raros. Entonces, podemos entender a través de ese ejemplo lo que es el concepto de geopatrimonio, y caemos en una definición que seguramente algunos conozcan de geoconservación como aquel conjunto de técnicas y medidas que son encaminadas para, de alguna forma, asegurar la conservación o rehabilitación del patrimonio geológico y, por lo tanto, de la geodiversidad, basado en el análisis de los valores intrínsecos que ellas posean, su vulnerabilidad y su riesgo a la degradación. En una definición de García, Carcavilla y Díaz. Entonces tenemos a la geodiversidad eventualmente amenazada, y eso nos lleva a la geoconservación, que la podemos abordar, o por lo menos en esta presentación les traigo tres miradas diferentes, como primero de ellos como un asunto cultural, ya que desde el punto de vista mitológico, religioso, simbólico, la Tierra aparece como en el principio de todo, ¿no? Y aparece, bueno, con esa figura femenina de la madre Tierra a lo largo de la civilización humana, y bueno, y tiene incluso hasta símbolos, conlleva símbolos de fertilidad. Entonces, en las distintas culturas es un elemento fundamental la Tierra, y obviamente en nuestro rol como
geocientíficos como geólogos, la geología como ciencia que estudia su historia, su composición, estructuras, propiedades, procesos, evolución, tiene un rol, o tenemos los geólogos un rol fundamental. Así tenemos la hipótesis Gaia, que plantea el planeta como un ente viviente, que nos relaciona, digamos, a los seres humanos en el sistema Tierra, y en esta historia evolutiva, ¿verdad?, de miles de millones de años, donde hemos ido evolucionando unos organismos a expensas de otros, esta hipótesis nos pone como protagonistas, no solo como huéspedes, sino como protagonistas, y por lo tanto con la misión o la tarea de contribuir a la autorregulación y no perturbar los equilibrios que de alguna forma en la Tierra se vienen produciendo. Entonces esta hipótesis se traduce en una cuestión ética que se materializa en el ambientalismo de una manera general, que tiene que ver con esa toma de conciencia de la conservación del espacio geográfico y todos sus procesos naturales. Esto en el abordaje del medio físico, que es lo que a nosotros nos atañe, sean estos inducidos más o menos por la acción del hombre. Entonces hay elementos geológicos de la Tierra, decíamos, que de lo cultural tienen significados especiales, ¿no? Rocas sagradas, pinturas en cavernas, distintos elementos entonces que tienen un valor cultural muy, muy relevante, las grandes montañas, decíamos, cavernas, bueno, allí tenemos entonces esa aproximación en esa mirada que en los países latinoamericanos, digamos, aparece invocada ahí la Pachamama, ¿no? La Madre Tierra o la Pachamama, como en buena parte de los países andinos, es conocido, e incluso hasta en algunas constituciones de Bolivia, de Ecuador, de algunos países está este reconocimiento expreso a la naturaleza y a las implicancias de los cuidados ambientales. Entonces, de alguna forma también tenemos desde lo cultural, lo ancestral, las tradiciones, en este entendimiento de la cosmovisión que tienen los pueblos originarios. Allí tenemos una fuerte, digamos, impregnación que también puede ser rescatada a la hora de la conservación. Entonces se refuerza un poco de esta manera desde lo cultural el imperativo de la conservación para las generaciones futuras. Otra mirada desde lo internacional, bueno, simplemente mencionar rápidamente, porque ya vamos en 13 minutos, mencionar rápidamente los esfuerzos que de la Organización de las Naciones Unidas, lo que han sido las distintas declaraciones y el énfasis en los cuidados ambientales, por eso dice ahí lo de conservación, ¿no? Que tiene que ver más con el ambiente, la sustentabilidad, las distintas convenciones acerca de la protección del patrimonio cultural y natural, bueno, que están allí relatadas en las distintas resoluciones en las Naciones Unidas, las distintas conferencias, la ECO 92, que también es otro mojón, o Sudáfrica, para el desarrollo sustentable, en donde allá aparecen ahí como prioridad el agua, el saneamiento, la salud, la energía, la productividad agrícola, la biodiversidad, y cómo por detrás, o digamos, subyacente, está la geodiversidad dentro de todos esos objetivos, ¿no? Y terminamos en esta presentación de lo internacional, con ese día que se pone un poco de manifiesto la importancia de la Madre Tierra todos los 22 de abril, ¿no? Para finalmente en lo que son los ODS, tal vez de ahí desde el 11 hasta el 15 tengamos también de alguna forma la geodiversidad presente. Entonces, para el estudio de la
para la geoconservación, para la implementación de medidas, para ver cuáles son las mejores formas de proteger, de gestionar. Digamos, hay manuales que consisten en esa valoración de cuáles son los sitios más relevantes, algunas definiciones. Traigo a colación la de monumento natural, la importancia, su significado. Y bueno, decía algunas metodologías que tienen entonces que ver con esa caracterización, esa valorización, la propuesta de medidas de protección, de manejo de esos sitios, bueno, a través entonces de lo que es la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza, que de alguna forma a través de lo que son las áreas protegidas y las áreas de reserva de biosfera, entendiendo a la geodiversidad como el sustrato natural de la biodiversidad, creo que podemos también tener esa mirada del medio físico y en el establecimiento de lo que es la geoconservación de algunos lugares que así lo ameritan, y caemos ahora en esa tercera mirada como un asunto científico. Para Enríquez, la geoconservación entonces se caracteriza como una geociencia emergente dentro de la ciencia de la Tierra y del espacio, donde se pueden reconocer el alcance, métodos, producción, validación del conocimiento, y vean que al final en ese sentido se pueden identificar a través de producción de materiales, métodos, servicios científicos útiles para la sociedad, elementos que nos llevan ahora a aterrizar un poco más en lo que que dejamos para el final, que es la geoeducación, y que tiene un poco más relación con el capítulo latinoamericano del IGEO, un poco lo que nos convoca. En este cuadro de Gray aparecen allí los elementos de la geodiversidad, algunos métodos de conservación o de geoconservación, y vean que al final en el cuadro aparece educación y distintas medidas que se pueden implementar, y siempre me pasa que en este tipo de cuadros aparece la educación en el último renglón. Yo estaría más, más tentado a poner a la educación al principio de estos cuadros, porque me parece que es relevante la educación de las geociencias y de la geología. Otro cuadro que nos muestra lo mismo y cómo atraviesa la educación, ¿verdad? Como métodos de geoconservación, atraviesa a todos los elementos de geodiversidad, y de nuevo, en el cuadro aparece, pobrecita la educación, uno como educador, allá al final del cuadro, ¿no? Pero no es con lo único que, a propósito de la educación, nos pasa que aparece siempre al final a la educación. Entonces, para ir cerrando, porque me quedan apenas 2 minutos, pero voy a tratar de, capaz que me tomo un par más. En el título un poco yo lo sugería, ¿no? La geoeducación como pilar fundamental para la geoconservación. Es decir, la importancia de qué conservar, pero para eso precisamos conocer, ¿no? Conocer qué conservar, para qué, cómo, qué lugares, y eso tiene que ver necesariamente con las necesidades de tener a la gente alfabetizada desde el punto de vista geológico, educada desde el punto de vista geológico, y bueno, y después realizar investigación en geología o en geociencias. Entonces hay como 3 niveles diferentes. ¿Cuáles geositios? Bueno, un poco a propósito de cuáles son los valores científicos, y ahí un poco el rol como geólogos, pero también recordemos que la gama es un poco más amplia de los valores, no solo los científicos, y la cantidad de papers o la importancia que tenga aquel volcán porque tal tipo de magmatismo o, ¿verdad?, algún atributo especial, sino que los valores espirituales, los valores estéticos, los valores culturales, los valores ecológicos también contribuyen al geopatrimonio. Bueno, esta menciona algo más de lo mismo, me lo voy a pasar. Entonces, educación, digamos, caemos en esto de la educación o de la geoeducación sobre el patrimonio geológico. El propósito debería ser informar, entretener y educar. Como ya lo decía James Hutton, un geólogo reconocido, que para él, el estudio de la Tierra permite a la mente
permite a la mente humana tener información y además entretenerse. Entonces ahí empieza el amplio espectro de lo que es el aprendizaje a través de la educación didáctica formal, informal, algunas experiencias que nos llevan a la interpretación, y bueno, y acá podemos de nuevo retrotraernos a la primera parte de la charla y a los valores culturales y a los aprendizajes de los pueblos originarios y a la cosmovisión, para de esa forma, de una manera sencilla, porque ¿qué pasa? Muchas veces la interpretación geológica, y pecamos muchas veces, y me incluyo, se basa en un enfoque de tipo didáctico, proporcionando información, paneles, folletos que explican un poco de la geología, y en realidad la persona que no es entendido en el tema, a veces entrándole por el lado de la cultura o los valores culturales o la emoción, o buscando el entretenimiento, o buscando algunas otras alternativas que tengan que ver o con el arte, o sea, la música o algún otro aspecto, me parece que es mucho más redituable desde el punto de vista educativo, que a nosotros lo que nos interesa es comunicar, informar. Entonces, las lecciones de lo aprendido, de los diferentes enfoques de los pueblos originarios, las comunidades locales, de la tradición, ¿verdad?, que han convivido durante miles de años con los paisajes o con distintos elementos paisajísticos, obviamente que adaptados o con el conocimiento científico, con el sustento científico, es mucho mejor a la hora de comunicar. Entonces eso sea a la geointerpretación, y este aspecto, digamos, de entretener, de motivar, de despertar la curiosidad, me parece que a la hora de la educación en áreas protegidas o en los propios geoparques, tendría que ser una cosa que esté allí arriba en el primer renglón. Es decir, incluir interpretaciones integradas, bueno, que vinculen los distintos atributos y no solo quedarnos en algunos paneles que expliquen la estructura geológica de un volcán, para seguir con el mismo ejemplo. Bueno, estoy en 22 minutos. Entonces, la interpretación ambiental como una práctica que nació asociada a esas funciones del disfrute y de la conservación en los parques nacionales, puede ser también traída a colación en los geositios. Y bueno, caemos en lo que es parte de la educación ambiental, y en esa concepción ampliada del ambiente hacia el medio físico también podemos hacer un abordaje de la geoeducación para favorecer, digamos, la geoconservación. Bueno, el aprendizaje, la gente aprende mejor cuando participa de manera activa. Cada aprendizaje se construye sobre la base de las experiencias de cada sujeto. Hay que generar estímulos, satisfacciones, ser amenos, pertinentes, organizados, bueno, en torno de un tema, por ejemplo, la estructura de un volcán, ¿no? Entonces, buscar estrategias, y ahora voy a pasar rápido en un minuto más, disculpen, algunas estrategias que hemos implementado en el Geoparque de Grutas del Palacio. Esto de geodetectives, unos chicos de una escuela rural, ellos mismos se autoproclamaron, y a mí me encantó, como geodetectives, a propósito de algunos de los geositios. Y bueno, ellos hicieron maquetas, algo de manualidad, trabajaron el tema de la gruta, que es una caverna, a ver si podemos. Elaboraron desde el comienzo la maqueta. En otra experiencia trabajaron la arcilla, también en la elaboración del paisaje de esa gruta, de las grutas del Palacio. La música también usamos, ahí me tienen con otro grupo, una escuelita rural, también con la maestra y el grupo de escolares. Ellos hicieron una canción, bueno, y en la fiesta de fin de año, ahí los acompañamos musicalmente. Ahí está la música, y le cantaban, escribieron sobre su territorio, sobre los geositios.
Bueno, conmoverlos, decíamos lo de la emoción. Bueno, geocine, es otra experiencia, tiene que ver, bueno, un poco con el arte. Y terminando, a través de un programa de educación permanente de la universidad a la que pertenezco, con un grupo de emprendedoras, mujeres emprendedoras, con estudiantes de Bellas Artes y de diseño y algunos estudiantes de geología, y con docentes de la Escuela de Bellas Artes, a propósito de la paleontología y de una intervención urbana que hay en la Rambla de Montevideo, nos inspiramos para replicar fósiles en vidrio. Entonces tuvimos que hablar qué son los fósiles, ¿verdad? La columna del tiempo geológico, los hitos, la evolución de la vida, y ellos con las docentes en yeso y la docente en vidrio, realizaron réplicas, varias, ya llevó dos años realizándose ese curso, réplicas de algunos fósiles en vidrio. Que es otra forma, ¿no?, de hacer geoeducación. Bien, entonces, desafíos, una foto que me gusta mucho de una niña de un poco más de un año, que estaba en una de estas charlas, como propuesta, digamos, implementar o llevar a cabo propuestas pedagógicas que provoquen, ¿no?, que comuniquen y que toquen también a la emoción. Un poco es esto lo que tenía, y disculpe porque me pasé 6 minutos. Es lo que tenía para presentarles. Y fui todo lo más rápido que pude. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor César, muy interesante, no se preocupe, no se pasó por mucho. Han llegado muchos mensajes para felicitarlo por la ponencia. Entre ellos dicen que es interesante lo que ha planteado acerca del rol de la educación, porque no podemos proteger lo que no conocemos, que debemos tener el conocimiento para poder implementar la protección de todo el patrimonio. Y entre las consultas que tenemos, está si tiene algunas herramientas que sugiera para que podrían utilizarse para lograr la alfabetización geológica. ¿Y cuál sería el grado de conocimiento tecnocientífico con referencia a la geología ya de la población en general? Sí, digamos, yo creo que es una pregunta para gente que esté preparada en educación, es decir, licenciados en ciencias de la educación. Ahí lo que quisimos separar como en 3 niveles, porque acá, por ejemplo, les pongo un ejemplo que se me ocurrió pensando a propósito de esto, es a cualquier persona acá en Uruguay tú le preguntás 5 razas de bovino y te las conoce, te sabe nombrar 5 razas de un bovino, pero le preguntás 5 nombres de roca o de minerales y no sé si llegan a 2 o a 3. Con ese ejemplo quiero ejemplificarlo a que uno hace alusión con alfabetización geológica. Después vendrá lo que es la enseñanza de la geología en las escuelas, en el secundario, y ni que hablar a nivel terciario. Y por último, lo de la investigación geológica. Es decir, no sé si respondo un poco por dónde venía la pregunta, pero tiene que ver un poco también con que nosotros, Uruguay, no tiene, a diferencia de otros países en Latinoamérica, una tradición minera tan importante. Entonces los geólogos, somos pocos geólogos en el Uruguay. Entonces yo creo que somos analfabetos en geología en el Uruguay. Y bueno, está un poco el desafío y a nosotros mismos los geólogos en procurar que esta disciplina se conozca, porque bueno, a propósito de la importancia de la geodiversidad, que de alguna forma mencionábamos en la charla. Y no sé cuál era la segunda parte, me perdí de la pregunta. No sé si con eso... Yo digo, pienso que es una pregunta más para un licenciado en ciencias de la educación, pero la idea de lo de la alfabetización un poco lo planteo por ahí. Y esa necesidad que nosotros tenemos aquí en el Uruguay. Y yo sé que también en el resto de Latinoamérica, pero por ejemplo en Chile tienen tradición de sismos, de volcanes, de cobre, y saben, y en Brasil del petróleo, y entonces hablan de esos temas y son conocidos los geólogos, y hay miles de geólogos. Acá hay 140 o 150, somos muy poquitos.
También le consultan si se ha hecho algún estudio de la recepción del público frente a la oferta de geoeducación en Grutas del Palacio. Sí, digamos, estamos continuamente yendo a las escuelas rurales. Ahora estamos elaborando algo que llamamos la geomaleta, que estamos haciendo en una muestras de rocas de los distintos geositios y vamos a distribuir entre las escuelas rurales. Sí, siempre nos están solicitando apoyo los docentes del territorio en Flores, y bueno, y estamos hay un compañero que también está presenciando, Pedro, que también es geólogo de Geoparque, que estamos trabajando allí en territorio. Veo a José también por ahí. Hola, José. La otra consulta que tienen es ¿qué criterios usan para seleccionar sitios a proteger o para generar geoparques? Por ejemplo, sitios fosilíferos. Sí, sí, hay toda hay distintas metodologías para evaluar qué tan relevantes o importantes son los lugares, los afloramientos, o los yacimientos paleontológicos, qué tan relevantes son o qué tan importantes. Hay distintas metodologías, en la literatura hay distintas metodologías. Nosotros estamos aplicando una española de lugares de interés geológico, pero hay brasileras, hay algunas propuestas de Argentina también, y hay también a nivel de Naciones Unidas, de la UNESCO, un grupo que está trabajando sobre el tema de geopatrimonio y bueno, y sobre cuáles serían sitios considerados como geopatrimoniales. Todavía no hay un solo método, digamos, hay varias visiones, porque unos le dan más peso a un aspecto que a otro, lo científico más que lo educativo, pero hay mucha bibliografía al respecto. Muchas gracias, y para terminar, le hacen la pregunta de qué opina sobre la necesidad de promover que los geólogos y geólogas se especialicen en educación. Sí, es fundamental, es fundamental. Inclusive este seminario está muy bueno porque nos convoca y nos interpela a quienes de alguna forma hacemos educación en geología. Yo les puedo contar mi experiencia, que a mí me causa más satisfacción, o tanta o más, yendo a las escuelas rurales, trabajar con los niños, e incluso trabajar con las maestras, porque ellas están muy necesitadas del apoyo técnico, por así decirlo, en lo que son los conceptos y demás. Entonces es muy necesario que se creen estas instancias, estos seminarios de educación de las geociencias en general, porque no es solo geología, la geografía también, yo creo que amerita, tiene su importancia, su relevancia, ¿no? Entre otras disciplinas geocientíficas. Eso sería, por ahora no hay más consultas. Muchas gracias nuevamente por la presentación. Agradezco la invitación y quedo a las órdenes. Muchas gracias. Seguimos con las presentaciones de Colombia. Muchas gracias, doctor Gozo, por esa presentación tan interesante. Mi nombre es Estefanía Salgado, yo soy geóloga colombiana y actualmente soy candidata a doctorado en The University of Texas at Austin con una investigación enfocada en geoconservación y educación en Jamaica, y hago parte de la delegación Colombia de la IGEO, y pues por eso me encuentro hoy presentando a nuestros conferencistas colombianos. Primero vamos a tener la presentación de la doctora Catalina González Tejada. Catalina es PhD del Museo Nacional de Historia Natural en París, con especialidad en museología. En su tesis doctoral analizó la patrimonialización y construcción de narrativas territoriales en los geoparques mundiales de la UNESCO en España, y actualmente hace parte del grupo de investigación de geología ambiental de la Universidad de AFIT en Colombia, y es investigadora asociada del UMR 208, Patrimonios Locales, Medio Ambiente y Globalización en Francia.
La presentación que Catalina nos va a compartir hoy se titula Enfoques de la interpretación del geopatrimonio en los geoparques mundiales de la UNESCO. Bienvenida, Catalina, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues por compartir con nosotros tu experiencia en patrimonio geológico y geoparques. Muchas gracias a los organizadores del evento y a ti, Estefanía, por tenerme en cuenta. Como ya ven, no soy geóloga, entonces gracias por haberme invitado en este espacio y aportar pues de lo que yo pude aprender en este proceso de la tesis. Quiero entonces decir que gran parte de los datos que utilizo en esta presentación los recolecté durante el periodo de la tesis, en el marco de un programa europeo que se llamaba Geopark H2020 RISE, dentro del grupo de investigación de Patrimonios Locales, Medio Ambiente y Globalización. Para empezar, quiero con esta imagen recordarles que muchas veces cuando los visitantes llegan a un territorio, llegan a visitar un sitio, a un paisaje, casi siempre vienen ya con una representación social sobre ese paisaje según a las interpretaciones a las que han estado expuestos. Por ejemplo, en este caso, este es un paisaje del Geoparque La Costa Vasca o Geoparquea, que ha sido utilizado en investigaciones científicas, pues en publicaciones científicas, que ha sido utilizado, reinterpretado a través del arte, utilizado para series, para películas, en publicidad en diferentes medios. Entonces, y esas interpretaciones tienen intenciones y objetivos diferentes con los cuales las personas que han estado de alguna manera en relación con esto, al llegar al sitio, pues ya vienen con ese bagaje. Entonces, es importante tener eso en cuenta cuando vamos a hacer la interpretación. Entonces, antes de entrar directamente a la parte interpretativa de los geoparques, quiero dar un viaje hacia atrás, al siglo XIX, cuando unas iniciativas de interpretación participaron a la protección de la naturaleza. La escuela Barbizon es una escuela de artistas que se fueron de París hacia la campaña, ahí a las afueras de París, en Fontainebleau, artistas y filósofos que empezaron a crear una nueva corriente artística en la que pintaban o se inspiraban directamente desde la naturaleza. Y este movimiento tomó una fuerza que logró inclusive intervenir para que la decisión que se había tomado de cortar algunos árboles y como de modificar el bosque de Fontainebleau, ellos lograron a que Napoleón III, por ejemplo, parara esta decisión e inclusive se creara lo que fue la primera área protegida en Francia, que se llamaba Reserva Artística. Estas reservas artísticas se empezaron a hacer en otros lugares de Francia, y también tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, John Muir, un naturalista que se inspiraba de la naturaleza y a través de su interpretación global, él escribía en los medios y llegaba a las personas tratando de mostrarles desde esos aspectos propios de la naturaleza cómo podría acercarse a Dios, e inclusive llegó a tocar a Theodore Roosevelt, el presidente, quien quiso venir a compartir con Muir directamente eso que significaba el wilderness. Y es este presidente, durante la presidencia de Roosevelt, que se crean los primeros parques nacionales que después se reproducen en todo el mundo. Entonces ahí podemos ver que la interpretación puede que directamente no es la que proteja, pero sí es un medio que ayuda a que la protección pueda darse. Dentro del marco de los parques nacionales, Freeman Tilden da lo que pues conocido como el padre de la interpretación. Él define, y más que definir, él da unos principios básicos de la interpretación que él llama el arte de revelar. El arte de revelar para comprender a través de crear emoción. Él dice, hay que empezar por cuestionarse más en lo que esos visitantes quieren o esperan ver o leer, más que pensar en qué es lo que nosotros queremos que ellos aprendan o qué es lo que queremos decir.
y como decía ahorita César, en el cómo, es decir, que sea fácil, que sea inspirador, que cree emoción. Más recientemente, en el marco de las ciencias de la Tierra, aparece la interpretación de Tim Batman, en la que ya se habla de un arte de explicar para divulgar estas geociencias y con el objetivo de crear conciencia. ¿Cuál de estas dos definiciones es la que está presente en los geoparques? Esto no es muy claro, como les voy a mostrar ya con lo que sigue. Sin embargo, la interpretación, bueno, empecemos con que primero la educación está a todos los niveles del concepto de geoparques. Acá les traigo 3 principios que podemos identificar dentro de las líneas directrices de la UNESCO, en las que se habla de concientizar, incrementar el conocimiento y la comprensión, promocionar los vínculos. A partir de estas bases podríamos pensar que se aproxima más de la interpretación de Tim Batman. Sin embargo, un estudio bibliográfico muestra que el enfoque que se le da a la educación está muy relacionado también con el sentido que se le da al geoturismo, ya que a través de la literatura se pueden identificar al menos 3 sentidos diferentes a este geoturismo. Dentro de los geoparques coexisten 2. Uno es la definición del geoturismo como turismo geológico, que existe antes inclusive de la creación de los geoparques, de la Red Europea de Geoparques, con autores como Thomas House y María Luis Frey, que se aparenta a la interpretación ambiental de Batman de explicar, divulgar y crear conciencia, y que cuando realizo mi estudio para el doctorado, me doy cuenta que es la que está más presente en la representación social de la gran mayoría de los actores dentro de los geoparques y a nivel de los territorios. Sin embargo, en los geoparques existe una definición oficial, luego de que se hiciera la Declaración de Arauca en 2011, en la que el geoturismo toma un sentido más de turismo territorial, e inclusive dentro de esta misma declaración se citan algunos de los principios de Tilden, y esto entonces ya, como les digo, crea una confusión, porque si vemos que a nivel educativo las definiciones o los principios nos llevan más a la interpretación ambiental de Batman, con el geoturismo nos llevan más a la de Tilden. Cual sea la aproximación que se dé, la interpretación es la herramienta como preferida de los geoparques, o la que tienen los geoparques para la construcción de una narrativa territorial. Esta imagen, por ejemplo, bueno, no puedo interactuar, entonces es un poco complicado en ese sentido, pero ¿qué les evoca esta estructura más allá de los aspectos geológicos? Bueno, estando frente a ese lugar y luego al ver la interpretación, yo estaba muy contenta de saber que estaba frente a eso que inspiró a Gaudí para hacer una de las fachadas, o para imaginarse una de las fachadas de la Sagrada Familia. Entonces, los geoparques, la interpretación no es solo interpretar los aspectos geológicos, pero es también vincularlos a esos otros aspectos patrimoniales, que como bien lo decía también César ahorita, la cultura es como una manera también de atraer para luego como entrar en la parte geológica. Para construir una narrativa territorial pueden haber diferentes procesos. Yo acá parto de 4 preguntas. Una es, ¿por qué, para qué? O ¿para qué se hace la narrativa? ¿Por quiénes, para quiénes y cómo? Entonces empecemos por, ¿cuál es el objetivo? Sabemos que los geoparques, por definición, por su enfoque holístico, deben responder a estos 3 objetivos: desarrollo, conservación y educación. Pero en las realidades, dentro de los territorios, es muy difícil responder a cada uno de ellos de una manera equilibrada, y por lo general se prioriza alguno de ellos. Además, que en cada uno de estos objetivos hay objetivos específicos o enfoques, como en la conservación, que pueden ser contradictorios y que no voy a entrar acá en detalle porque no hay el tiempo, pero que van a llevar hacia una estrategia comunicativa diferente. Entonces, acá lo que quiero decir es que lo más importante es definir claramente el objetivo,
si va a ser de desarrollo, de conservación, y de conservación en qué sentido, si va a ser de educación, para evitar, por ejemplo, o sea, para que se guarde una coherencia en la narrativa y evitar, por ejemplo, que pase lo que pasó, bueno, lo que pasa en el Parque Nacional de Uluru, en Australia, en el que los gestores del Parque Nacional, como los habitantes, tienen un objetivo de conservación. Ellos no quieren que los turistas suban a la montaña, sin embargo, y como ven en este panel, sin embargo, como otros soportes interpretativos de información o inclusive las facilidades disponibles para los turistas, como lo muestran Hunek y Baker en su estudio, llevan a la contradicción. Entonces decían, por ejemplo, que a la entrada del parque dice escalada abierta. Entonces, si no se quiere que se escalen, ¿por qué se va a decir esto? Igual también, por ejemplo, el tema de estar en comunicación con los agentes y los actores de turismo, que en este caso llegan y en buses y depositan a los turistas en la entrada donde empieza la escalada y no les dan tiempo, por ejemplo, de ir al centro de interpretación donde se explica los diferentes aspectos espirituales, naturales, bióticos, abióticos. Entonces, es en este sentido pues que hablo lo de la coherencia narrativa. Luego de tener claro cuál es el objetivo al que vamos, es pensar quiénes participan en esa selección de los sitios y del contenido. Acá vamos a entrar en temas de paradigma educativo o modelos de comunicación de las ciencias. Por un lado tenemos el Deficit Model, que es el que hay un experto de un lado y no expertos del otro lado, y por lo general es el experto el que identifica esos sitios y define el contenido. Por el otro lado, tenemos el modelo participativo, en el que los expertos, en una especie de simbiosis con las comunidades del territorio, en conjunto identifican esos sitios y el contenido que se le va a dar para construir la narrativa. Estas estrategias, por ejemplo, a partir de este modelo participativo, han sido utilizadas, desde mi conocimiento, puede que hayan otras, en dos casos en Latinoamérica. Uno es el proyecto de Napozumaco, Ecuador, que los invito a consultarlo, y en el Geoparque de Mixteca Alta, que ya también han habido algunas publicaciones a este propósito. Luego de saber quiénes participan, entonces, quiénes participan a la construcción del contenido, es a quién nos dirigimos. Muy comúnmente se escucha decir, es que vamos dirigidos a un público general. Esto es muy vago, porque es que el público general está contenido por diferentes públicos, con diferentes intereses, con diferentes motivaciones, que les interesa más un soporte interpretativo que otro, y es quizás por esto que uno de los medios de interpretación más utilizados en los geoparques es el de las visitas guiadas, porque es quizás el que permite en esa comunicación directa poder adaptarse a esas personas que tiene al frente, y eso también depende de la capacidad del guía, claro está. Pero entonces hay que clarificar a qué público nos vamos a dirigir, con qué soporte, y les voy a mostrar ya algunas maneras en las que a partir de diferentes pedagogías se puede llegar a diferentes públicos. Entonces, por un lado, por ejemplo, tenemos la pedagogía afectiva y sensible, es decir, que hace un llamado a los 5 sentidos. Ahorita César hablaba en Grutas del Palacio de los fósiles, de hacer fósiles con vidrio o con yeso. Eso lleva a las personas como llama los sentidos de las personas. Acá hay otros casos, en otros geoparques en el mundo, en Rocua, por ejemplo, la inmersión sensorial. Acá luego están algunas rocas para identificarlas, o reimaginar los amonites en el Geoparque de la Costa Vasca, los miradores, este perfil del suelo. Esto no es en un geoparque, pero es algo que también llama a que se pueda utilizar el sentido y ir más allá. Tenemos la pedagogía conductista, que también la vemos en algunos geoparques, que es cuando se busca modificar algún comportamiento, alguna conducta, a veces frente al territorio, o en un comportamiento, no sé, más conservacionista en relación con diferentes aspectos.
Algo que, una aproximación pedagógica que vi en los últimos, como en los últimos análisis que hice en España, fue el de la pedagogía práctica, es decir, que se hace a partir de la acción. Acá, por ejemplo, tenemos en el Geoparque de Molina Alto Tajo los jóvenes embajadores que hacen intercambio con otros embajadores de otros geoparques para presentarlo. Entonces ellos mismos son llevados a la acción, son ellos mismos los que presentan el territorio. Y al lado derecho tenemos en el Geoparque de Sobrarbe la construcción de mayatas, que son como una especie de estructuras que utilizan los pastores y bueno, con su pastoreo, y esta construcción se hizo un llamado a las comunidades y había una interacción del geólogo, de los pastores. Entonces, mientras iban reconstruyendo y recuperando estas estructuras antiguas, al mismo tiempo iban interactuando e intercambiando saberes. Y dos aproximaciones que son menos presentes dentro de los geoparques o en los que yo visité, pero que para mí me parece importante traerlas acá y presentarlas. Una es la pedagogía crítica, esta está en el Museo de Geología Valentín Massach, que está dentro del Geoparque de Cataluña Central, en el que se pregunta a un niño minero, es un niño, comercio justo con China, minerales a prueba de sangre. Es una pedagogía que lleva a pensar, a cuestionarse. Y por otro lado está la pedagogía espiritualista, que esta no vi mucho en España y que muy seguramente en Latinoamérica, en nuestra región, al ser tan latente, me imagino que debe estar. Acá les muestro, por ejemplo, en el Museo del Agua, acá en Medellín, cómo se describe esa relación con la lluvia desde el pueblo wayú. Y acá tengo una roca que cuando visité el Geoparque de la Costa Vasca, estábamos en un mirador y esta roca estaba justo al lado y le pregunto al guía, ¿y esta roca qué? Me dice, eso no es nada. Y a mí eso me interpeló porque yo veía florecitas, yo veía como algo alrededor de ella que me hacía pensar que tiene algún sentido simbólico para las comunidades y que tienen una interacción con ella. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esta roca no merece estar dentro de la narrativa del territorio? Para terminar, como conclusión, los geoparques mundiales de la UNESCO son una oportunidad, más no la única, porque eso hay que decirlo, para cambiar el paradigma educativo de las geociencias y también de la construcción del geopatrimonio, haciendo llamado a otros actores, a esa interacción con las comunidades locales y vincular diferentes saberes. La segunda conclusión es que a pesar de que los geoparques mundiales son una iniciativa incipiente, aún incipiente comparado con otros continentes, por así decirlo, acá en América Latina, por ejemplo en Colombia no existe geoparque aún, se tiene un proyecto más avanzado que es el del volcán del Ruiz y algunas ideas que están pues como en un estado más o menos de desarrollo, pero que aún no hay un geoparque. Pero como muestra la cantidad que hay, es algo latente en Colombia y es algo latente en la región por lo que se sabe de las candidaturas que cada vez aumentan. Y muchos de los líderes del mundo de los geoparques dicen y saben que Latinoamérica tiene un potencial muy fuerte para ser uno de los continentes que va a llevar los geoparques. En este sentido, esta es como la ocasión de poder dialogar como la que nos están dando ahora, de construir juntos desde nuestras propias particularidades. Es interesante para poder aportar a este concepto, porque es un concepto que surgió en un diálogo entre Europa y China, que entonces, entre más seamos, entre más dialoguemos y más construyamos, quizás podamos aportar ese granito de arena para que ese concepto crezca y evolucione. En este sentido, quiero traer acá una iniciativa muy bonita que es nueva de la red de geoparques de América Latina y el Caribe, que es la creación de un grupo de género
respondiendo al ODS, al objetivo 5 de los ODS. Y en este sentido, desde Latinoamérica se está innovando frente a la Red Mundial de Geoparques, y como estamos hablando del tema educativo, en cuanto a género, yo acá tengo 3 preguntas a hacerles. Estas 3 preguntas creo que de alguna manera podrían darnos una idea de cómo estamos en el tema de igualdad de género. Si alguien tiene la respuesta, pues me la puede enviar por correo, yo estaré feliz y espero algún día tener la oportunidad de poder estudiar en este tema tan interesante. Les agradezco y me despido diciéndoles que los geoparques son a la vez lugares de vida, son lugares de aprendizaje, son lugares de esparcimiento, pero también hay que tener en cuenta que están gestionados por personas que tienen sus propios intereses y motivaciones, y que muchas veces tienen como un compromiso casi militante con el geoparque, y eso pues es como a tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias a todos y bueno, quedo dispuesta a las preguntas. Gracias, Catalina, por la presentación. Nuestro tercer conferencista de hoy es José Gómez Romero. Él es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente adelanta estudios de maestría en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace parte del Observatorio Colombiano de Patrimonio Geológico y Geodiversidad y del equipo gestor de la iniciativa Geoparque Saquencipa. Dentro de sus intereses académicos destacan el patrimonio geológico y la comunicación pública de la ciencia. En esta última ha participado en la construcción y ejecución de varias acciones de divulgación en Colombia y en México, en las cuales el elemento en común ha sido el involucramiento del cuerpo en movimiento para el aprendizaje de las ciencias de la Tierra. José va a hablarnos de un tema bastante innovador, el lugar del cuerpo en movimiento en experiencias geoeducativas. Yo personalmente tengo mucha curiosidad sobre esta estrategia educativa, entonces gracias, José, por acompañarnos y adelante. Hola, saludos a todos, espero que estén muy bien. Primero, muchas gracias por estar acá, por encontrarnos, y permítanme saber si me escuchan bien, si están viendo mi presentación. Sí, José, te escuchamos y vemos la presentación. Súper. Bueno, el título que he propuesto para esta presentación es el lugar del cuerpo en movimiento en experiencias geoeducativas. Bueno, aquí los créditos, el posgrado en la UNAM, como miembro del Observatorio Colombiano de Patrimonio Geológico y Geodiversidad, y parte de la iniciativa, un equipo de trabajo que estamos construyendo una de estas propuestas de geoparque en Colombia, el Geoparque Saquencipa, en Boyacá, Colombia. Este es como un poco el índice, la propuesta que les traigo. Simula un esquema de un ambiente intermareal, entonces inicialmente vamos a tener como este loop, como una revisión de conceptos, semejante al oleaje, y luego vamos a pasar a una fase más de saltación, en donde les quiero presentar unos ejemplos, sí, unas actividades de las cuales he podido participar y saber, y en las cuales quiero aterrizar las ideas que les voy a presentar. Entonces empecemos. Lo primero que quiero traer a colación es esta revisión, esta propuesta de patrimonio. Es una definición amplia, me va a permitir leerla, y es que el patrimonio es el resultado de la dialéctica entre el hombre y el medio, entre la comunidad y el territorio. No está solo constituido por aquellos objetos del pasado que cuentan con un reconocimiento oficial, sino por todo aquello que nos remite a nuestra identidad. Tiene como dimensión la globalidad del territorio y sus habitantes, como objetivo último, la calidad de vida, consecuencia de un desarrollo económico y social sostenible. Y bueno, lo que quiero rescatar de esta definición, que es amplia patrimonio, puede aplicar para patrimonio cultural, para patrimonio natural, es especialmente que es resultado de una relación dialéctica, ¿sí? Y que el patrimonio, pensándolo desde ahí, igual es una construcción de sentido. El patrimonio no ha existido durante toda la historia de la humanidad. Es una construcción que surge en el siglo XX, y el patrimonio, en el caso del natural, yo considero que nos habla más de nosotros como sociedad, y todos los tipos de patrimonio nos hablan más
de nosotros como sociedad que sobre el elemento o la actividad o el fenómeno en sí mismo que es objeto de la patrimonialización. Acá también una revisión del patrimonio geológico. Yo lo concibo como una construcción social de sentido y me parece que su gran potencial, al menos en lo que yo he revisado, en mis apreciaciones, es que es un concepto de carácter relacional. Traigo una definición que es de los doctores Poch, Serra y Canet, que se encuentra en la guía de campo del Geoparque Comarca Minera de Hidalgo, y es que el patrimonio geológico es una parte importante del patrimonio natural que abarca el conjunto de elementos geológicos de una región determinada, que son catalogados y a los que asignamos un valor por su interés científico, cultural y educativo. Ya como nos comentaba el doctor Gozo, digamos que la cantidad de definiciones que existen es sumamente amplia, hay una alta volatilidad en el campo en términos de definiciones. Yo, digamos que me aboco más hacia definiciones que dejan explícito el valor cultural como relevante para la designación de patrimonio. Ello porque los procesos de patrimonialización tienen consecuencias. Y creo que en definiciones, por ejemplo, como la del ProGeo, no la traigo acá, pero es semejante a estas, pero prescindiendo del valor cultural que puede tener los elementos del paisaje, pueden derivar en una suerte de ejercicios de violencia simbólica por parte de la comunidad científica, desconociendo los múltiples tipos de conocimiento que existen en el territorio y muchos de los cuales son heredados, quizás no mediante la comunicación escrita, pero sí la comunicación oral. Este carácter relacional lo vinculo también respecto al espacio y la temporalidad. Digamos que dos de los grandes retos de la geología, por ejemplo, ¿no? Digamos que en confrontarse con la escala temporal y la escala espacial. Y acá el espacio, digamos que yo me quiero parar es desde el espacio, desde una perspectiva antropológica, y el espacio desdoblado en su dimensión física, social y simbólica. Y el patrimonio geológico y los procesos de patrimonialización vinculados a estas tres categorías. Entonces, como yo lo veo más o menos, es que el patrimonio y estos procesos de patrimonialización son fruto de un relacionamiento, unas disputas, entre comillas, como lo podría llamar Bourdieu, en el campo social, en donde entran a jugar diferentes tipos de capitales sobre elementos y procesos del espacio físico, ¿sí? De la geodiversidad, y que tienen como resultado unas alteraciones, unas construcciones en el espacio simbólico, que es importante, que hay que proteger, que hay que cuidar. ¿Sí? ¿Qué es eso que debemos preservar para las generaciones siguientes? Lo cual es fabuloso porque fruto, digamos que de que no se hayan llevado esas conversaciones, han habido pérdidas de patrimonio geológico, al menos en Colombia conozco de varias, por ejemplo, secciones estratigráficas que han sido arruinadas por la construcción de una presa o por la construcción de una carretera. Ahí ha faltado esa conversación, ha faltado comunicación, sí ha faltado que igual como geocientíficos nos posicionemos como interlocutores en la toma de decisiones. Y la temporalidad, pues porque las ciencias de la Tierra, de la geología, nos hablan de estudiar el pasado con base al presente, ¿no? Este gran axioma de la geología que nos habla del presente como la clave del pasado, y ya más recientemente, entender ese pasado nos permite también como predecir, entender cuál es el comportamiento del medio natural y poder prepararnos para el futuro. Aquí otro concepto que traigo a colación, que quizás se sale un poco de lo convencional, y es el concepto de no lugar y de lugar, un concepto también de finales del siglo XX. Una de las personas que lo ha tratado es el geógrafo Ji-Fu Tuan, y bueno, el no lugar lo utilizan más desde la geografía para espacios urbanos, en donde espacios de tránsito, ¿sí? Acá traigo a colación una foto en la parte inferior de un puente, que usualmente son espacios abandonados. Desde otros autores podríamos hablar de espacios intersticiales o de estas áreas limítrofes que usualmente terminan
digamos que no tienen un cubrimiento de servicios, eso en el campo de la geografía, pero pensándolo en el espacio del patrimonio, podríamos decir, yo lo concibo de esta manera, es que esos procesos de patrimonialización tienen que ver con una significación de un lugar a través de un discurso, que puede ser el discurso científico, un discurso cultural, que tenga que ver con cuestiones estéticas, espirituales, de prácticas, y es convertirlo en un lugar, ¿sí? O sea, como referirlo en el espacio de la representación, en el espacio de la noción de los habitantes como un lugar relevante. Pongo a la derecha una fotografía de los laboratorios que desarrollaba Laban, un bailarín francés, y tiene que ver con, acá es como el meollo de mi presentación, tiene que ver con pensar en el cuerpo, en los procesos de aprendizaje. Acá me estoy parando desde un tema que trata de la educación corporizada y tiene que ver con, digamos que sus cimientos están en el campo de la fenomenología, de Husserl, de Merleau-Ponty, quienes tratan de abolir el dualismo de mente y cuerpo, de red cogitans y red extensa de Descartes, y bueno, múltiples dualismos, naturaleza y cultura, otro de ellos, para prestar atención al cuerpo, a que nuestro aprendizaje, que igual la didáctica se vuelca hacia allá, nuestro aprendizaje no solamente sucede mediante la observación o mediante la escucha, sino mediante la actividad. Y además eso nos lleva a pensarnos como sujetos afectivos, sociales y dinámicos, que digamos que en la educación propia del siglo XX es una de las grandes carencias de tener que aprender sentado, quieto, siendo muy obediente, siendo casi que inerte y pretendiendo que absorbas una cantidad de conocimiento como si fuera una suerte de cubo que te entregan, pero el conocimiento no es así. Y bueno, aquí, como ven, se veía en el horizonte que volvíamos a la parte inicial, acá es donde terminamos el loop de conceptos o de revisión epistemológica, y voy a pasar a este proceso de saltación. Entonces vamos a empezar por Sáchica. Aquí, esta fue una experiencia en el municipio de Sáchica, en el departamento de Boyacá, en Colombia. Esto es la cordillera oriental colombiana, hace parte de la iniciativa de Geoparque Saquencipa, y particularmente estuvo asociada esta actividad a la socialización del plan de manejo del pliosaurio Sachicasaurus vitae, parte del patrimonio geológico de relevancia internacional de la propuesta de Geoparque, ese Pliosaurus grande, y uno de los fósiles con mejor preservación, hacen parte de un Lagstaten, de la formación Paja, del Cretácico inferior. Aquí es como una pequeña parte de comerciales, y es presentarles información del reloj geológico. Es una empresa que está abocada, ya les voy a presentar, ellos fueron los que realizaron las actividades que les voy a presentar, que son fabulosas en términos didácticos para hablar del tiempo geológico, los pueden encontrar en Instagram como reloj geológico. Y esta fue parte de las actividades que se hicieron. Yo la refiero en tres partes. Entonces yo les hablaba del sujeto pensado como afectivo, como dinámico y como social, y si bien acá están las tres, quiero reseñar principalmente el aspecto afectivo, y es que aquí, para la socialización de este plan de manejo, el público, digamos que era diverso, y si bien ahorita, como Catalina nos estaba presentando, es deseable que el público pues, sea un poco más especializado para poder diseñar unas herramientas de comunicación o de educación que respondan a ese público. Acá el asunto era poder, por parte de la alcaldía, dar a conocer este nuevo plan de manejo y volverlo atractivo, ¿no? Entonces, el medio también fueron los niños, pero ahí también se involucraron los padres. Aquí, igual que en otras iniciativas, está como como columna vertebral la estimulación de los 5 sentidos, experiencias auditivas, olfativas, de tacto, visuales,
y de gusto, con algunos pequeños postrecillos por ahí. Y particularmente, bueno, se les presentaban unas muestras en donde se podía aterrizar como toda esta información que se les estaba presentando a modo de ilustraciones que los niños coloreaban y a la par de la cual se les iba platicando de esa paleobiodiversidad y de ese paisaje de otrora de alrededor de unos 120 millones de años, en donde vivían estos grandes reptiles marinos, de los cuales ellos son herederos, ¿sí? De los cuales, entre comillas, uno podría construir una suerte de genealogía territorial. Y otra actividad interactiva era en este arenero, pues la búsqueda de piezas que se correspondían con este alto relieve que está en la imagen del centro, que se convierte en una suerte de mapa o de leyenda de las piezas que se podían encontrar, y ellos mismos hacían las veces de esta excavación y del encuentro de esos elementos de patrimonio geológico de relevancia internacional, constantemente reseñando la importancia no solamente local, sino internacional de estos elementos, haciendo alusión a la emocionalidad, y ello, también como lo reseñaban los anteriores dos ponentes, es fundamental porque es a partir del afecto que hay una construcción de sentido del conocimiento. ¿Sí? Si no hay una construcción afectiva positiva frente al conocimiento, es un conocimiento que digamos que no va a ser asimilado o no va a ser estimulante para el público que se encuentra allí. Voy a pasar a la siguiente experiencia, que es en la Sabana de Bogotá, Cundinamarca, Colombia. En esta la dinámica fue muy diferente. Aquí fue una iniciativa por parte del Observatorio Colombiano de Patrimonio Geológico y Geodiversidad, en la cual, en un territorio que no pretendíamos que fuera geoparque o que se convierta en geoparque, igual realizamos una búsqueda de cuáles son los elementos que nos permitían, nos ayudaban a reconstruir esta historia natural de evolución de la Sabana de Bogotá, y de la cual yo soy bogotano, como habitantes de Bogotá, éramos herederos de esa genealogía territorial. Aquí, el hincapié que quiero hacer es en cuanto a sujetos sociales y perspectiva relacional, y es que acá teníamos unas reglas para los invitados. Invitábamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, y fue muy como de voz a voz, y la regla era ir con un chisme, ¿sí? Así lo llamamos, y la intención de esos chismes era que, pues, que cada persona desde su campo de estudio, desde sus prácticas, aportara a la visita de uno de estos sitios que están acá en el mapa, con su conocimiento del lugar. Ello con la intención de también posicionar a cada uno de nosotros, los participantes, como, digamos que aportando a la construcción de la confianza epistemológica, y es que no fuéramos simples sujetos pasivos que íbamos a aprender a escuchar de un gran relato y guión que estaba construido, aunque si bien sí estaba, cada uno de los participantes, que de repente era un sociólogo, un antropólogo, una persona que podríamos, digamos, que caracterizar sociológicamente como ama de casa, pero que no solo es ama de casa, sino que es un habitante que lleva 40 años en el territorio y que ha tenido unas dinámicas en ese territorio y que ha visto cambios en el paisaje y que tiene conocimiento con el cual aportar a una discusión y a la reflexión, a la interpretación de un paisaje. Como sujetos sociales, porque es el conocimiento se construye de esa manera, a través de la conversación, de la socialización de las ideas. En algunos momentos traíamos algunos artículos, no sé, de carácter de biología o de geología, e incluso nos cuestionábamos los procedimientos y la metodología que algunos de ellos habían tenido, y bueno, fue sumamente fructífero. Y la última experiencia que quiero reseñar es en México. Aquí como que me siento como que un poco traicioné las reglas iniciales. Es en Los Reyes Metzontla, Puebla, en México. Aquí hay un patrimonio geológico que está por ser puesto en valor,
digamos que está asociado toda la morfología y la existencia de los materiales rocosos allí, están asociados a la falla de Caltepec, que es un límite de terrenos entre el complejo Acatlán y el complejo oaxaqueño, en donde llegamos a tener rocas de hasta 1.000 millones de años. El asunto aquí era que es un lugar que de manera recurrente ha sido visitado por estudiantes de la UNAM, de pregrado y de posgrado, pero los habitantes del municipio de Los Reyes Metzontla simplemente ven a estos visitantes, pues, como visitantes, pero no, o sea, cuando hablamos con ellos inicialmente para construir este taller, este encuentro, ellos no tenían ni idea, bueno, algunos, la mayoría, no quiero generalizar, que también está muy mal, pero varios no tenían ni idea de qué era lo que estábamos haciendo, ¿sí? ¿Cuál era la intención de tantas visitas recurrentes por parte de la Casa de Estudios Máxima de México? Entonces, bueno, iniciamos acá a construir una suerte de historieta. Vamos al primer recuadro. La gran fortuna era que éramos un equipo de geólogos, de estudiantes de posgrado, entre doctorado y maestría, y los profesores también estuvieron allí partícipes. Primero, pues digamos que una socialización de nosotros, una construcción de reglas, y las reglas tenían que ver con no vulnerar la confianza epistemológica de los participantes, era uno de los pilares, y eso tiene que ver con que si los muchachos hacían alguna pregunta que de repente pudiera sonar obvia, pues no es obvia y no vamos a, digamos que ahí también era una reflexión que teníamos clara, y era que eso puede vulnerar la confianza epistemológica de un sujeto, y eso tiene unas repercusiones a años. La norma era ser sumamente dinámicos en las explicaciones. Pasamos al segundo recuadro, nos encontramos con ellos, empezamos como contándoles unos chismes, jugamos con la modulación de voces, nos encontramos a través del cuerpo y coincidimos como iguales, acá en la tercera recuadro. Entonces empezamos a jugar, no empezamos de una vez diciéndoles como, vamos a hablar de la geología, que es la geología, es la ciencia que estudia la historia de las rocas del planeta. No, empezamos a jugar, jugando para encontrarnos como iguales, para tratar de romper esas jerarquías y esos posibles acciones de violencia simbólica que podrían verse eventualmente. Nos movimos para otro lugar, siempre en movimiento, siempre activos. Aquí digamos que el material que llevamos fueron unas hojas con la cartografía básica del territorio y unas gises, o pues tizas, o pues sí, tizas, gises, no sé cómo más le puedan decir, y moviéndonos, encontrándonos con ellos, en donde los interlocutores éramos todos, los interlocutores válidos éramos todos, los estudiantes de secundaria, los profesores de la secundaria, los estudiantes de posgrado y los profesores de posgrado, todos estábamos pues procurando plantearnos como iguales. Empezamos a interpretar el paisaje juntos, ¿sí? Tratando de llegar a las interpretaciones del paisaje juntos, de identificar los cambios en el relieve juntos. Luego acá en la diapositiva que está en el centro, en la parte de abajo, una explicación siempre recurriendo al cuerpo, y no es algo nuevo. Usualmente si ustedes le preguntan a un geólogo, no sé, un evento orogénico en rocas sedimentarias, probablemente la manera de explicarle sea, claro, vocalizando, pero construyendo una suerte de metáforas quizás, o de símiles con su cuerpo, y es personificando los propios eventos geológicos y siendo la misma roca y la misma montaña y siendo actividad tectónica. Y por ejemplo, acá en la última diapositiva podemos ver cómo esta mujer está haciendo, básicamente explicándole acerca del contenido paleontológico que tienen unas rocas, y probablemente para muchos de ustedes solamente esto ya les evoque que está hablando de un bivalvo o de un braquiópodo. Ahora, para terminar, quiero presentarles un fragmento de un video que se registró también en esa actividad. Y tal vez no lo van a escuchar, pero acá digamos que si bien presentamos muchísima información, fueron 2-3 horas de trabajo con ellos, más otros de haber preparado la información. Una de las cosas que queríamos que quedaran por sentado era mínimo
que existen 3 tipos de roca. Y si bien les habíamos presentado mucha más información, consideramos que sí, quedaba al menos que existían 3 tipos de roca, que como lo han caracterizado ya, pues como lo caracterizó el doctor Gozo, en Colombia, en México tampoco está la existencia de la enseñanza de geología en la primaria o secundaria o en el bachillerato, al menos que estuviera eso. Entonces, una de las propuestas fue construir una coreografía para hablar de esos 3 tipos de roca. Entonces, ya la habíamos practicado, aquí estoy yo en el centro, digamos que guiando un poco, siendo el que hace el ridículo, y todos se pueden reír un poco, pero con el contenido geológico. Y es, bueno, aquí esta les pregunto cuál es, y aquí el movimiento es tratando de corporizar una roca sedimentaria, los fenómenos sedimentarios. Claro, es una reducción gigante, pero digamos que nos fuimos atrevidos en ese sentido. Luego aquí la segunda es esa compresión que podría ser del metamorfismo, y la última es una erupción volcánica, tratando de hacer construir estas coreografías, estos elementos didácticos para hacer alusión a los tipos de rocas sedimentarios, metamórficos e ígneos. Y ya, bueno, era lo que les quería presentar, que es más bien una propuesta, algo que estoy explorando, y es las posibilidades que puede tener el cuerpo, y tratar, sí, de explorar algo que igual no es novedoso como geólogos, y en la educación, en el pregrado y posgrado, ya involucramos el cuerpo y los gestos para explicar los fenómenos geológicos, pero ahora también como una herramienta que de repente es de bajo presupuesto, para hacer inteligible lo que sucede en las ciencias de la Tierra, en la geología. Gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación. Han llegado ciertas preguntas al grupo de chat, pero principalmente muchos mensajes para felicitarlos por sus ponencias, que han sido muy interesantes. Voy a iniciar con la de Catalina, que le preguntan cuál sería la mejor definición para geoturismo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por los mensajes y por el apoyo. La mejor definición, eso de mejor o mala, es complicado de responder. Realmente es la que se adapte a los intereses y objetivos que cada uno tiene con su proyecto, con su iniciativa, que sea de geoparque, que se llame, no sé, monumento natural, que tenga el nombre que sea, pero que guarde una coherencia. Realmente es eso, es saber que existen diferentes, que hay una complejidad en el hecho de que el geoturismo muchas veces, todo el mundo habla de geoturismo ya porque se ha vuelto como una palabra famosa, pero a entender que tiene diferentes sentidos, saber que existen y entonces saber decir, bueno, si hay varios sentidos, ¿yo por dónde me voy? Y no utilizar la palabra sin saber realmente qué le está poniendo detrás. Entonces, esa es como mi respuesta. Y puedo poner una pregunta a José Sebastián. Aprovechar el micrófono. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Primero que todo, gracias, José Sebastián, porque la verdad, me disculparán, pero es muy difícil encontrar en los geólogos una visión como la que tiene José Sebastián de hablar de construcción del patrimonio. Y quería preguntarte de todas esas actividades que hicieron en los diferentes lugares, en Bogotá, en México. ¿Se hicieron estudios luego de un tiempo de recepción didáctica de esos públicos, de qué realmente aprendieron, hasta dónde les llegó ese conocimiento, los llevó a ir más allá? No sé, algunos que dijeron, yo es que quiero ser geólogo, no sé. No, o sea, es como algo que claro, está como, para mí es como una de esas cosas que está por hacer. Lo que les presento ha sido como muy ad hoc cada una de estas experiencias, y totalmente, o sea, digamos que al final, y de eso que luego llegan mensajes, sí, como que varias de las personas igual seguían agradeciendo, seguían contactando a la una, como, quiero seguir buscando información, pero como tal, digamos que estructurada una metodología para prospectar cuáles fueron, digamos que los alcances, los beneficios que puede haber tenido la actividad, o poder seguir teniendo estas actividades, todavía no. Pero pues, estoy interesado en desempeñarlo.
Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿dónde podemos encontrar su trabajo de tesis para Catalina? Mi trabajo de tesis es en francés, entonces no está disponible, pero espero este año, bueno, hay un artículo solamente que es accesible, hay otro que creo que es pagando, que está en un capítulo del libro, pero espero también este año poder publicar los resultados en español, porque mi idea va a ser publicarlos en español para que sean más accesibles. Gracias. Tenemos otra pregunta, si la construcción de geoparques o de sitios protegidos no expone más a los sitios que no están protegidos. Esa podría contestarla entre los dos. Yo creo que César respondió en parte, pero digamos que hay diferentes. Lo que yo pude identificar cuando visitaba geoparques en España, por ejemplo, hay lugares que no interpretan o que no los incluyen. Por ejemplo, hay una georruta. Si se sabe que cerca de esa georruta hay una cantidad de fósiles, muy seguramente vas a tratar de irte por el otro lado y hablar que existe, pero no decir el lugar exacto donde se encuentran esos fósiles. También hay una manera, es que cuando se construye directamente con las comunidades, entonces al ser apropiado, de alguna manera son ellas mismas las que van a estar cuidándolo, y es muy diferente la relación de, ay, es que lo van a vandalizar, ay, es que lo van... Entonces, digamos que ese es un método, pero también está el de buscar a que se protejan. Hay cosas muy extremas. Por ejemplo, hubo un geoparque en España, que no tengo la foto acá, que le puso, pero estrictamente, o sea, le puso la metió en la cárcel, metió una roca en la cárcel. Entonces tenía unas barandas y realmente no tenía una importancia geológicamente hablando, pero le estaban como, yo no sé, como que estaban creando muchas ideas alrededor de esa roca que tuvieron que meterla en una cárcel. Eso ya es extremo, no sé, ya pues como que otros ejemplos tenga José Sebastián, pero eso es como lo que yo conozco. No, yo coincido, y pues lo que haría hincapié es pues, lo fundamental que es involucrar a las comunidades, y es que hay varios pues en sí mismo está como hacer una reflexión a los procesos de patrimonialización, o sea, quién es el que dice qué es patrimonio, porque finalmente, si vemos las definiciones, patrimonio tiene unas repercusiones en la identidad, pero a veces no se involucra a la comunidad, entonces termina siendo una suerte de construcción de identidad normada desde la comunidad científica. Bueno, entonces, cuando se involucra a las comunidades, la comunidad está en todo el territorio, ¿sí? La comunidad es un actor que está distribuido, no totalmente homogéneo, pero es como el actor que está que tiene mayor distribución en el territorio. Y si ellos también reconocen el valor de esos elementos, de ninguna manera van a permitir que se vandalicen. La otra consulta que nos llega, Catalina dice, si no crees que el uso del prefijo geo provoca ambigüedad, ¿no sería conveniente definirlo de otro modo? Sí, o sea, como está en la parte esta de la tipología de los sentidos que se le da al geoturismo, está relacionado con esos diferentes sentidos que se le da al prefijo geo. Geo como geología, geo como geografía. En Francia, por ejemplo, cuando se dice geo, es geografía y geología es geol. Entonces, eso lleva pues como a confusiones. El geo igual a madre tierra, como lo promueven mucho los geoparques. Ahí está la ambigüedad, y por eso mismo, por ejemplo, Guy Martini, que es uno de los personajes al origen del concepto de geoparque, habla mucho de esa ambigüedad que genera el mismo geo, y el mismo, aunque digamos que él de alguna manera promueve los geoparques, siempre está diciendo no hay que ponerle geo a todo. O sea, es que ya hoy en día se habla hasta de geofútbol, de geocine. Entonces, digamos que se ha vuelto como una, no sé si es muy duro decirlo, pero como
como algo de marca que llama la atención. Entonces, sí, muchas veces, por eso es importante decir que hay diferentes sentidos y que se tome conciencia de que hay que conceptualizar y decir desde qué concepto estamos hablando. Entonces, sí, el geo, hay que cada quien decir, bueno, es que para mí, y eso te lo digo en los geoparques en España, muchos de los responsables me decían, puede que la definición de geoparques diga geo igual a madre tierra, pero es que para mí es turismo geológico. Y bueno, eso no quiere decir que sea bueno y malo, sino que esa es su concepción y en ese sentido va a ser toda su construcción territorial. Que sea contradictoria el concepto de geoparque, eso ya es otra cosa. Pero cuando estamos en iniciativas, por ejemplo, de parque geológico, que en España también hay varios, pues el sentido de turismo geológico cabe muy bien, que es para divulgar, entonces, digamos que es más de ser claros en cómo lo apropiamos nosotros mismos y cómo lo utilizamos nosotros mismos. Muchas gracias. Dice que si puedes compartir los títulos de tus publicaciones para tratar igual de descargarlas. No sé si lo escribes en el chat o lo dices. Y por mi parte, muchas gracias por la asistencia. Todos los ciclos se van a estar subiendo al canal de YouTube. Estamos trabajando en esa parte. Cuando lo tengamos listo, le estaremos avisando por las redes sociales. Le paso la palabra a Ana para que dé el cierre de este ciclo. Bueno, muchas gracias. Excelente la exposición de todos. Realmente nos dieron la vuelta a la cabeza en el sentido de que en metodología, en conceptos y todo para la comunicación, para la educación, realmente muy interesante, los cuales les agradezco muchísimo a César, a Catalina, a José por esta oportunidad de estar con nosotros. Agradecerles también a todos los presentes y quiero darle la palabra a Roberto, que está aquí, y posterior a Roberto a Sandra, y a cualquiera que quiera decir algunas palabras al respecto de este webinar que está terminando hoy. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Bom, boa tarde a todas e todas. Muitas graças por essa possibilidade de seguir a esses webinars super interessantes. Eu fico triste que termina hoje. Eu espero que logo tenha outras iniciativas, porque eu estava gostando muito também dessa possibilidade de, pelo menos remotamente, nos encontrar e nos ver, pelo menos na tela. E assistir essas palestras, eu aprendi muito de muitos geoparques, de muitas ideias que estão se desenvolvendo sobre geoeducação em toda a América Latina. E com as palestras de hoje foram maravilhosas, abriram novos horizontes, acho, para todo mundo. Eu espero de ver logo, agora já talvez já tem publicações, eu espero de ver logo outras em espanhol, em português, para que circulem na América Latina, mas não tenha medo também de publicar em inglês, porque também vamos contaminar um pouco o mundo afora com as ideias daqui. Eu acho que tem muitas boas ideias da América Latina que o mundo merece poder apreciar. Então, não sejamos tímidos nisso. O mundo está precisando dessa mirada que o pessoal e a populações da América Latina tem. E, bom, agradeço mais uma vez y paso a palabra a Sandra. Bueno, Sandra tiene problemas de audio, así que voy a cerrar yo. Soy María Julia Solari. Y bueno, para terminar queríamos invitar a los asistentes que estén interesados a participar en la IGEO, en la discusión y en la organización de actividades. Sandra lo puso ahí en el chat, el link. Así que bueno, los esperamos y son bienvenidos. Muchas gracias.